Estimados alumnos del ISTEC, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor de la Cátedra Informática 1 e Informática Aplicada de las carreras de Tecnicatura en Administración y Turismo. En este video tutorial vamos a ver los primeros pasos de Excel. Este trabajo práctico es netamente teórico, por lo cual deberán responder y ejemplificar las preguntas en un archivo de Word que posteriormente subirán a la plataforma para su corrección. Bueno, primero, de una breve explicación de qué programa Excel. Excel básicamente es una planilla de cálculo. Una planilla de cálculo que pertenece al paquete ofimático Office de la empresa Microsoft. La planilla de cálculo básicamente es un programa donde podemos ingresar datos de diferentes tipos, transformarlo mediante operaciones o funciones y recibir una respuesta de esos datos. Es mucho más dinámico y permite operaciones a diferencia de Word. Explique el archivo de Excel y sus partes. Bueno, el archivo de Excel por defecto se llama libro, está conformado por hojas, que a su vez podemos agregar, y cada hoja se compone de columnas, que se identifican por letras, y desde aquí las podemos marcar, filas, que se identifican por un número, que también las podemos marcar todas o una sola, y después la intersección entre ambos se llama celda, que se identifica, como vemos en el cuadro de nombre, mediante la letra y el número. Explique cómo se guarda un archivo de Excel. Cuando se guarda un archivo, detalle todos los tipos que se puede guardar el archivo. Esto ya lo vimos en el trabajo de Word, por lo cual lo pueden hacer solos. Explique cómo funciona copiar, pegar y cortar y todas las opciones que hay. Aquí es donde el Excel se enriquece en comparación del Word. Por ejemplo, nosotros podemos tener una operación de sumar dos números, multiplicarlos. 4 por 5, ya esto lo veremos más en detalle más adelante. Vamos a manchar toda la celda, toda la hoja, y vamos a aumentar un poco el tamaño de la letra. Bien, por ejemplo, yo puedo copiar esta celda, y yo puedo ir a otra celda y se me abren diferentes opciones de pegado, las cuales deberán ustedes explicar cada una. Por ejemplo, en este caso vamos a pegar solamente valores. ¿Qué significa esto? Que no me pegó, como vemos acá, 4 por 5, que era la operación, y la cual yo puedo, si quiero, modificar. Me pegó directamente el valor, omitió la fórmula y pegó el valor. Bueno, ustedes van a tener que explicar todas las formas de pegado que existen, porque son muy prácticas los efectos del uso de esta herramienta. Explique que un registro en Excel, básicamente el registro en Excel es cuando yo tengo una columna, por ejemplo, tengo nombre y apellido. Yo tengo el nombre A y el apellido B, ¿sí? Muchas veces se confunde o se quiere igualar fila, como es esto. Vamos a ampliar. Se quiere igualar fila como registro. No, el registro es hasta la última columna activa. ¿Qué significa? Si yo puse títulos a las columnas, mi registro consta de estas dos celdas. Si yo, por ejemplo, dijera edad, aunque yo no agregara ningún dato ahí en edad, mi registro consta de estas tres celdas. Esa es la diferencia entre registro y fila. Esto es importante que lo tengan presente, porque a lo largo de los videotutoriales hablaremos de registro siempre, o de fila cuando sea referente a una fila total, ¿sí? Bien, ¿cómo se describen las filas, columnas y celdas? Ya lo explicamos. Explique los tipos de celdas que hay: general, número, moneda, contabilidad, etc. Cuando nosotros hacemos botón derecho sobre una celda y vamos a formato, se nos abre esta ventana.
Esta ventana es muy importante para trabajar. La vamos a ir viendo a lo largo y muchos de los videotutoriales. Se nos divide en número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, pero ahora nos quedaremos solamente con la primera. A su vez, cada celda nosotros le podemos asignar una configuración predefinida según el dato que vamos a guardar allí. Por defecto viene como general, pero puede ser número, moneda, fecha, contabilidad, fecha, etc. Ustedes deben explicar todo y cada uno de ellos y cómo trabajan. En este caso vamos a cancelar. Supongamos que la edad es 25, ¿sí? En este caso, por defecto, sigue siendo general, pero ya el Excel, a medida que ha ido avanzando en versiones, ya sabe que eso es un número. Pero nosotros le vamos a dar una configuración mayor. Vamos a decir que es número y que tenga un decimal. Entonces le damos a aceptar y nos pone decimales, ¿sí? No condice mucho con el ejemplo, pero es la idea. Entonces nosotros podemos preconfigurar una celda para que sepa el Excel que vamos a cargar allí. Por ejemplo, si yo escribo 36, por defecto me pone el decimal. Detalle los tipos de fórmulas que se pueden usar en Excel. En este caso, chicos, el Excel, como buena planilla de cálculo, nos permite hacer operaciones que son suma, resta, multiplicación y división. Nosotros, a los efectos de vamos a tomar dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, podemos hacer operaciones tanto directas como indirectamente. ¿Qué significa directa? Directa, me voy a parar en esta celda, es como hice recién. Yo hago el signo igual le está indicando al Excel que voy a hacer una operación, por ejemplo, de división. 5 dividido 8, ¿sí? Es directo porque yo pongo los campos ahí. Pues lo puedo hacer indirecto, que es 5, 8, vamos a poner la R de resultado, y yo acá hago signo igual, donde digo 5 dividido 8. En este caso le estoy diciendo que lo que esté contenido en la celda H2 lo divida por lo contenido en la celda I2 y le doy Enter, ¿sí? La ventaja de esto, a diferencia de tenerlo aquí directo, es que yo aquí puedo hacer cambios en el momento y se me actualiza la operación. Si yo quiero cambiar la operación, quiero hacer resta, cambio el símbolo. Si yo quiero hacer suma o multiplicación o lo que sea, lo cambio y listo. Esas son las 4 operaciones o combinaciones de ellas. Si quisiera combinar, solamente tengo que hacer paréntesis donde a mí me interese, agrupar datos o no, agregar y poner el símbolo que quiero y realizarlo, ¿sí? Son operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo podemos copiar una fórmula o función en muchas celdas? Bueno, en este caso, chicos, tenemos dos opciones, con copiar y pegar, y si no, por ejemplo, si queremos hacerla en un rango de datos, nos paramos aquí y la copiamos a donde queremos. Obviamente, al no ver datos, la operación sigue, pero si cargamos los datos, la función se va actualizando, ¿sí? Bien, ¿qué es una celda relativa y una celda absoluta? Y con esto cerramos el trabajo práctico. Perdón, detalle los grupos o tipos de funciones que trae predeterminado en Excel. El Excel, chicos, mira esta hoja limpia, trae funciones. Las funciones, chicos, son operaciones que trae preconfiguradas el Excel, donde nosotros le pasamos parámetros, el Excel los procesa y nos trae un resultado. Ya esto lo veremos más en profundidad con mejores ejemplos a medida que avancemos. En este caso, lo único que les voy a indicar que la función se llama de acá, que dice Insert Function, insertar función, y se nos abre esta ventana.
Esta ventana consta de un buscador de funciones donde podemos escribir el nombre de la función y nos busca. Y después viene este combo. Este combo básicamente lo que hace es darnos las funciones. Por defecto podemos usar todos, que nos habilita por orden alfabético todas las funciones con las que cuenta el Excel, las cuales son muchas. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos orientados o necesitamos saber de alguna función, nos podemos guiar, podemos ir buscando por temas. Entonces Excel las ha dividido por temas: financiera, fecha y hora, matemáticas, trigonométricas, todas. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es, si por ejemplo queremos una función estadística, ir al grupo estadística y ya por defecto nos trae todas las funciones orientadas a ese tipo. No me voy a detener ahora en usar una función, eso lo veremos un poco más adelante. Pero yo puedo buscar una que me interese, como contar. Leo la descripción, acá dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, y si es la función que se asemeja a la operación que necesito, la puedo utilizar o no. Explique qué es una celda relativa y una celda absoluta. Volveremos al ejemplo primero. ¿Qué sucede? Nosotros recién, voy a borrar acá, voy a simplificar esta función, esta operación. Nosotros dijimos aquí que se sume lo que esté en H2 con I2. ¿Sí? Debemos sumar esos dos valores. En este caso, la operación es relativa. ¿Qué significa relativa? Que a medida que yo la función la continúe, va a irse adaptando a las nuevas posiciones. Se relativiza. Ya aquí no me suma H2 e I2, como acá. ¿Sí? Al yo copiarla y bajarla, me suma los siguientes datos, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo necesito dejar absoluta una celda que no cambia a medida que yo la operación la lleve a distintos lados. Esto también sirve para funciones y lo veremos un poco más adelante. Supongamos que yo borro esto y yo quiero sumar todo este rango de números que voy a marcar en rojo. Quiero que todos se sumen a 7. ¿Sí? Vamos a cambiar acá. Ya no me sirve esta operación, ya no me sirve este tipo de función. Tengo que absolutizarla. Entonces yo me paro acá y yo digo que lo que esté contenido en I2 tiene que ser absoluto. No tengo que mirar otra celda que no sea esa. Entonces me paro aquí y con F4 se me asigna, al clicar el botón F4, el Excel interpreta que esa celda tiene que ser absoluta y le pone signos pesos tanto a la fila como a la columna. En este caso yo hago Enter y ¿qué puedo hacer? Vuelvo a copiar la función. Pero en este caso, si me paro acá, como ven, ya cambió. H2 pasó, como es relativa, cambió a H3, pero I2 sigue siendo absoluta, sigue refiriéndose a esa celda. Eso es celda relativa y celda absoluta. Por último, ¿cómo podemos copiar una fórmula o función en muchas celdas? Como lo vimos anteriormente, lo hacemos cuando nos paramos aquí, nos vamos a la esquina inferior derecha de la celda, vemos que de una cruz blanca se transforma en una cruz negra y copiamos. Eso hace que el Excel interprete que quiero copiar la función. Por más que y volviendo al tema relativo y absoluto, por más que acá ponga algo, el valor no cambia porque yo estoy mirando siempre esa celda. Bueno, estimados alumnos, esto es a grandes rasgos lo que tienen que investigar y manejar para hacer el trabajo práctico. Me despido de ustedes, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor de la Cátedra Informática 1 de Informática Aplicada de las Tecnicaturas Superior en Turismo y Administración del ISTEC.